Iglesia, buenos días, el Señor les bendiga. Estoy feliz de poder compartir con ustedes por acá otro domingo más la palabra del Señor. Les animo a que estemos disponiendo nuestros corazones, a que su palabra sea hablando a nuestras vidas y que su Espíritu Santo sea trayéndonos convicción y transformando nuestro ser. Espero que este día sea de bendición tanto para los hermanos que están en el servicio presencial como los que están por aquí presentes viendo esta predicación. Así que oramos al Señor. Gracias, Padre, por esta idea que nos regalas. Gracias por este tiempo de esta manera virtual, por cada herramienta, por cada conexión que tú has permitido para que hoy en día podamos seguir compartiendo de ti, Señor, y seguir compartiendo de tu palabra por esta vía. Te pido que seas tú hablando en nuestras vidas, que no sea ninguna palabra, Señor, o pensamiento de hombre, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciendo viva esa palabra que vamos a estar compartiendo, Señor, y transformándonos desde adentro hacia afuera para poder ser ese reflejo tuyo aquí en la tierra, Señor, y glorificar tu nombre a donde sea que vayamos y con lo que sea que hagamos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, bueno, el Señor está trayendo a mi vida, a mi mente, un tema acerca de el amor. Básicamente esta predicación, si le pudiéramos poner un título, sería el elemento diferente, o al menos ese sería el título que yo le pondría. Y esto ha venido a raíz de que con los jóvenes estamos estudiando Primera de Juan y ha sido bastante confrontante sobre primeramente saber si somos personas y si ellos son personas que conocen realmente a Dios o no. Y también mucho por la parte del amor, porque gran prueba de conocer a Dios y de permanecer sobre todo en Dios es el amor. Entonces hoy quiero profundizar un poquito más en eso. Sí, vamos a ponerle de título el elemento diferente. ¿Cuál es ese elemento diferente? Le voy a invitar a que vayamos primeramente a Marcos 12 del versículo 28 al 34. Si usted lo tiene, por favor búsquelo allí en su Biblia, en su versión. Igual yo se los voy a leer acá. Dice: uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, les preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces estamos en este momento donde este escriba le pregunta a Jesús de todos los mandamientos, conociéndolos como buen judío, esos mandamientos que ya Dios había dado en el Antiguo Testamento y que era religiosamente conocido dentro de los judíos. Cada uno de ellos, específicamente los 10 mandamientos, o lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, él se los conocía. Y quizás como a manera de retar a Jesús le pregunta esto, ¿no? De todos los mandamientos, ¿cuál crees tú, maestro? Probando la sabiduría de Jesús. ¿Cuál crees tú que es el más importante? Y sí, es interesante que esta persona, este judío, este escriba, le pregunta a Jesús por el mandamiento, o sea, uno. Pero es más interesante que Jesús responde con 2 mandamientos como los más importantes. ¿Y por qué? Bueno, fácil. Si vamos a Éxodo 20, ahí usted va a encontrar el pasaje donde tenemos los 10 mandamientos. Y Jesús lo que hizo fue sintetizar esos 2 mandamientos, mejor dicho, esos 10 mandamientos, en 2. Vamos a buscarle aquí Éxodo 20. Usted puede buscarlo allí también. Ahí va a encontrar esos 10 mandamientos. Si los leemos rápidamente, el
primero es: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tendrás otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra. No te inclines ante esos dioses, ¿verdad? Eso es como uno solo. Luego, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él lo dejará sin castigo. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas y sea de larga vida en la tierra. No mates, no cometas adulterios, no robes, no digas mentiras, no codicies, y ya. Igual eso es un recuento aquí rapidito. Le invito a que usted pueda recordar esos 10 mandamientos que en algún momento pudo haber escuchado y que aparecen allí en Éxodo 20 y que podemos leerlo en la palabra de Dios. Pero Jesús responde con 2 mandamientos cuando esta persona le preguntó por el mandamiento más importante. Y básicamente Jesús lo que hizo fue sintetizar. El primer mandamiento que Él dijo, o la primera parte de este mandamiento más importante es: ama a tu Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si revisamos, esa primera parte abarca los mandamientos de los 10 mandamientos que dio el Señor en el Sinaí. Es del 1 al 5. Y lo sintetiza en: amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amar al Señor nuestro Dios de esta manera va a implicar no idolatrar, no usar el nombre del Señor en vano, y todo lo que abarcan esos primeros 5 mandamientos. Y ama a tu prójimo como a ti mismo abarca los otros 5 restantes. Entonces Jesús lo que nos está diciendo acá es que todo mandamiento de Dios es importante, que no hay uno que sea menos importante que el otro. Sabemos que Jesús vino no solamente a cumplir la ley, sino a interpretarla de la manera correcta. Y eso es lo que le está queriendo traducir a esta persona, y que vino a probar de alguna manera su sabiduría. Y Jesús, como por supuesto súper sabio y un hombre demasiado bueno al responder este tipo de preguntas y no hacerlo de una mala manera, le responde súper coherente. Y lo que podemos ver aquí es que estos mandamientos todos van ligados, que no hay uno más importante que otro, que toda su palabra, que toda la palabra que Dios ha revelado y había dado hasta ese momento es importante. ¿Y cómo se resume? Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de hecho en varios lugares del Nuevo Testamento nos encontramos que esto resume la ley y los profetas, que esto es básicamente lo que Dios demanda de nosotros, y por eso Jesús nos lo muestra aquí como el mandamiento más importante. Primera de Juan 4, del 20 al 21, bueno, lo voy a leer desde el 19, dice esto: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es impresionante que, incluso sin conocer, ¿verdad?, que estos dos mandamientos que Jesús resume en los más importantes, abarcan los 10 mandamientos, ¿verdad?, como en 2 partes. Aún sin saber eso, es interesante que va ligado, y que en realidad es algo que no puede despegarse. Es algo que, si yo amo a Dios, el resultado de eso, la muestra de amar a Dios, es que yo voy a amar a mi hermano como a mí mismo. Y si yo amo a mi hermano, es porque amo a Dios. Una cosa en realidad no puede ir sin la otra, más bien es resultado de una. Porque aquí primero Juan lo dice, ¿no?, que Él nos ha dado ese mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, si nosotros amamos a Dios, el lenguaje del amor de Dios, yo creo que muchos en la iglesia, capaz los más nuevos no tanto, pero muchos han hecho este test o han escuchado esto de los lenguajes del amor. Y yo estoy convencido que el lenguaje del amor de Dios es la obediencia. Entonces, si nosotros amamos a Dios, le obedecemos. Si le conocemos, y eso se ve muchísimo en toda Primera de Juan, si le conocemos, le obedeceremos. Y si le obedecemos, Él nos ha dado este mandamiento,
que está aquí en el versículo 21. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y lo veíamos, que Jesús tiene todo el sentido del mundo, porque Jesús lo muestra allá. El mandamiento más importante es este: ama al Señor tu Dios, pero también el segundo va con él, y es ama a tu prójimo como a ti mismo. Básicamente no los podemos desligar. Una cosa nos lleva a la otra. Y nos muestra que para Dios todo lo que Él ha dicho es importante. Todos los mandamientos son importantes. Que si los quisiéramos resumir, ahí está. Amar al prójimo es más importante que cualquier holocausto y que cualquier sacrificio, mi hermano. Nosotros podemos ir a la iglesia, nosotros podemos levantarnos a orar en las madrugadas, podemos cantar canciones muy bonitas para adorar al Señor. Podemos hacer muchas cosas buenas. Pero como decía Pablo también en 1 Corintios 13, que es el capítulo del amor por excelencia: si no tengo amor, no soy nada. Si no tengo amor y hago muchísimas cosas, soy algo que hace ruido. Soy un címbalo que retiñe. No es armonioso, sino que más bien estorba. Y es rudo, pero es la realidad. Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero. Este es Dios, y en el Antiguo Testamento, que tenemos quizás una visión de Dios en el Antiguo Testamento más legalista y más como más fuerte, y es el mismo Dios en realidad. Dice, por ejemplo, aquí lo vemos: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y como lo mencionaba antes, conocer a Dios es obedecerle, y obedecerle es cumplir esos mandamientos, o ese mandamiento más importante. También tenemos Miqueas 6:8, que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, o sea, vivir de una manera en que le agrade a Él, hacer cosas que van de acuerdo a lo que es agradable a Dios, y amar la misericordia, humillarte ante tu Dios. Cuando nosotros tomamos en cuenta esto que Dios en realidad nos demanda, nos humillamos, somos humildes ante Él, y nos damos cuenta que esa obediencia, esa misericordia, ese amor al prójimo demuestra mucho más el amor a Dios que cualquier holocausto, que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer en esta vida hoy en día. Y por eso el versículo 31 de Marcos nos dice, ¿verdad? Jesús, que no hay otro mandamiento más importante que estos, los que Él unió, y que se resume en: si amas a Dios, amas a tu hermano, amas a tu prójimo. Pero quiero leerles ahora esta parte que está en Lucas 6 a partir del versículo 27. Puede buscarlo allí rapidito, Lucas 6, versículo 27. Pero ustedes que me escuchan les digo: amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen. Oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale todo lo que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos lo traten a ustedes. Porque ¿qué mérito tiene ustedes el amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hace bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Y dos cositas que me llaman la atención de estos versículos, del 27 al 30 de Lucas 6, es una parte que dice: sin esperar nada a cambio, ¿no? Nos reta a amar, a dar, a hacer bien, sin esperar nada a cambio. Y en el último versículo, en el 36, dice: sean compasivos,
así como su Padre es compasivo. Entonces aquí vamos a entrar a lo que es el elemento diferente. De por sí hemos escuchado esto de amar a Dios, amar al prójimo. Y para mí esto es una marca de un discípulo. Jesús nos deja en su palabra que amándonos unos a otros la gente nos va a reconocer que somos sus discípulos. Entonces de por sí es un llamado a que nosotros como cuerpo de Cristo, como hermanos, como familias, como amigos, nos amemos unos a otros. Porque de por sí ese es el mandamiento que Él nos ha dejado. Pero Jesús, como siempre, especialista en ir mucho más allá, nos dice también que lo hagamos con nuestros enemigos. Y es que cuando Él nos habla de amar al prójimo, nos habla de amar a toda persona a nuestro alrededor, no solo a nuestros amigos, a los que nos caen bien, a los hermanos de la iglesia con quien me las llevo, con quienes comparto, sino con todos. Con todos, primeramente, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, porque la misma Biblia lo dice, ¿no? Que si no amamos a nuestros hermanos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios que no podemos ver? Y yo diría también, le agregaría, si no amamos a nuestros hermanos, ¿cómo vamos a amar a los que están afuera y que no conocen de Dios? Y por supuesto, si no hacemos eso, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios a quien no podemos ver? Y la parte lo voy a dividir en tres pasos de cómo amar al prójimo. Cómo Jesús nos enseña a amar al prójimo. Porque sabemos, necesitamos amar a Dios con toda la fuerza, con todo el corazón. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo yo amo a mi prójimo como a mí mismo? Y en estos versículos anteriores de Lucas 6 podemos resumir en 3 pasos cómo yo necesito amar al prójimo. 1. Hacer el bien. ¿Hacer bien a quién? A quienes nos odian. No solamente a quienes nos pueden devolver el bien. Porque ¿qué mérito hay en eso? Aún los pecadores, la gente del mundo lo hace. 2. Bendecir. Necesitamos dar bendiciones. ¿A quiénes? A quienes nos bendicen. A nuestros amigos, a nuestros familiares. No, bendecir a quienes nos maldicen. Y aquí la cosa se torna más difícil y más compleja. Porque no es fácil. A veces es difícil hacer bien a quienes nos aman. A veces, porque se pone complicada la cosa, se pone con tensión. Y a veces aún a ellos se nos hace difícil. ¿Cuánto más difícil no se nos va a hacer darle bien a quienes nos odian? ¿Cuánto no se nos va a hacer difícil bendecir a quienes nos maldicen? Si a uno le dan una maldición y uno lo que quiere es devolvérsela para el triple. Pero esa no es la manera en que Jesús nos enviaba a hacerlo, sino bendecir a quienes nos maldicen. Y orar por quienes nos ultrajan, por quienes nos maltratan. No solamente por nuestros hermanos en la iglesia, no solamente por nuestros amigos, no solamente por nuestra familia, sino que la milla extra, el mérito con el que Cristo quiere que conquistemos el mundo para Él es hacer el bien a quienes nos odian. Hay alguien que me maldice, lo bendigo. Al contrario, eso es poner la otra mejilla. A quien me maltrata, oro por esa persona. Porque solo Dios puede cambiar su corazón, solo Dios puede convencerlo. Y esto, mis hermanos, esto es el elemento diferente. Esto es con lo que la gente va a decir, yo quiero esto. Esta gente no solamente se hacen bien entre ellos, como muchas culturas, ¿no? Como en los chinos cuando llegan a un país, y muchos extranjeros que llegan a un país y se ayudan entre ellos mismos. Eso está bien, todo el mundo lo hace. Pero, ¿cómo hacerle el bien a alguien que te odia? ¿Cómo bendecir a alguien que te maldice? ¿Cómo orar por bienestar de alguien que te está maltratando? Eso sí es una locura. Pero eso, mis hermanos, es el elemento diferente que Jesús quiere que nosotros imitemos primeramente dentro del cuerpo de Cristo y por segundo y por supuesto con las personas del mundo. Porque ¿cómo las personas van a conocer a Dios si nosotros no somos el reflejo de Dios? Amando. Sean compasivos como su Padre es compasivo. La compasión es mucho más que lástima. De hecho, no es lástima. La compasión me mueve a cubrir las necesidades de los demás, dando lo que ellos necesitan sin esperar nada a cambio. Nuestros enemigos, por así decirlo, nuestro prójimo en general, necesita que le hagamos el bien. Necesitan ser bendecidos y necesitan que oremos por ellos.
sino cómo las personas van a conocer a Dios. Y eso es lo que Jesús nos invita, ser compasivos, que nos movamos en compasión por las necesidades de los demás, sin esperar nada a cambio. Eso sí que es un elemento diferente. Eso sí es algo que va a impactar a las personas, y eso de por sí lo hace. ¿Por qué Dios me pide que sea así incluso con los demás? Incluso con mis enemigos. Porque cuando nosotros hacemos esto, le damos de Dios a las personas. Cuando somos como Él, damos de Él. No cuando hablamos de Él y somos como nosotros. Muchas veces caemos en el error que creemos que le estamos dando de Dios a los demás solamente hablándoles de Dios. Si Dios te ama, Dios tiene un amor por ti, ha dado a su único hijo, un sacrificio por tus pecados, necesitas arrepentirte, Él te recibe con los brazos abiertos. Pero resulta que les hablamos de Dios y creemos que les estamos dando de Dios, pero en la manera en que actuamos es como nosotros. Aun cuando le ofrecemos todo esto y le hablamos de este gran amor de Dios, sí, bueno, ese es Dios, pero yo no. Yo llego hasta cierto punto. O yo soy de otra manera. Y no es así, mis hermanos. Él nos ha enviado y nos ha mandado a amar como Él ha amado, sacrificialmente, incondicionalmente. La última prédica comentaba del amor ágape, que es buscar el beneficio de la otra persona sin esperar nada a cambio. Y esto es amor ágape. Esa es la manera en que Dios nos ha enviado a conquistar el mundo. Y cuando hacemos esto, con nuestras acciones, le damos a las personas de Dios. No solamente hablando y siendo como nosotros, sino cuando hablamos de Dios y somos como Él, allí les estamos dando de Dios. Y cuando hacemos esto, estamos cubriendo la mayor necesidad que las personas tienen. Y esa es la necesidad de ser amados. A través del amor, mis hermanos, pero entendiéndolo correctamente, porque muchas veces hablamos del amor, es la fuerza que mueve al mundo, el amor de Dios, Dios es amor, pero ¿qué significa que Dios sea amor? Yo lo podría resumir en 2 palabras: cuidar y proveer. Y siento que Dios, al enviarnos a Cristo, nos ha cuidado del castigo eterno y nos ha provisto de un ejemplo, nos ha provisto de salvación y de muchísimas cosas. Así nosotros debemos ser. Dios fue compasivo y eso lo movió a rescatarnos, a sacrificar a su único hijo para perdonarnos. ¿Cómo nosotros podemos tomar ese ejemplo de amor ágape y compasivo para las demás personas? ¿Cómo podemos darle a las otras personas de Dios, no solamente con palabras, sino con acciones? Y más allá, ¿cómo podemos ser compasivos y buscar cubrir la necesidad más grande del ser humano, que es ser amado? Y no ser amado por una persona, porque las personas amamos egoístamente. Tenemos un amor contaminado, que no es hasta que conocemos a Dios, hasta que conocemos el verdadero amor, que podemos mostrar ese verdadero amor. Un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor que perdona, un amor que está dispuesto a sufrir la deuda, a sufrir lo que hay que pagar para que la otra persona no reciba un castigo, sino que reciba un perdón, que reciba el perdón. A esto es lo que nos ha mandado Jesús, mis hermanos, y espero que usted pueda seguir leyendo. Le invito a que pueda leer, meditar y escudriñar Primera de Juan. Sé que los jóvenes lo están haciendo, lo estamos haciendo, pero les invito porque es un libro que nos habla muchísimo, nos confronta, pero también nos invita a obedecer a Dios de la manera más sencilla que Él nos dejó. De alguna manera, sencilla porque es corta, pero que condensa todos los mandamientos de Dios. Y es amarle a Él, amando a los demás. Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan un feliz domingo y un feliz inicio de semana mañana.